Síntomas comunes y síntomas de riesgo con respecto a la vacunación. Es muy importante entender qué síntomas son de alerta frente a la vacunación contra COVID-19. En este video aprenderemos sobre esta situación. Acompáñeme. Hola, quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo y le doy la bienvenida a un nuevo video que venimos publicando con el objetivo de poder aprender temas en relación a salud. Si usted es una persona que recién ve uno de estos videos, los invitamos a suscribirse y, lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que venimos realizando. Tenemos la oportunidad de publicar más de 500 videos en relación a temas médicos, de los cuales más de 400 videos están relacionados a la enfermedad COVID-19, pandemia que el mundo enfrenta y que es muy importante conocer sobre la misma. Los invito a acompañarme en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales, el canal principal que lleva el mismo nombre, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información para que esa sea de manera más accesible. Asimismo, hacemos la invitación a que nos acompañen en las transmisiones que hacemos en vivo de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche, hora Perú, Colombia, 8 de la noche, hora México, donde venimos compartiendo la ampliación de la información y, lo más importante, respondiendo preguntas. Bueno, a finales del 2020, la pandemia enfrentaba un nuevo escenario, la vacunación, siendo sobre todo la vacuna de Pfizer con BioNTech una de las primeras vacunas en ser aprobadas y de ser distribuidas. La vacunación inició sobre todo en territorios de Reino Unido y Estados Unidos, y posteriormente otros países se sumaron a esta lista de países vacunados. Sin embargo, es muy importante conocer que hasta el momento los efectos secundarios o adversos han sido reportados, y sobre todo esto ha conllevado, por ejemplo, en lo que es la parte de mediados de abril 2021, que sobre todo Dinamarca suspenda de manera definitiva la vacuna de AstraZeneca y Estados Unidos de manera temporal la vacuna de Johnson & Johnson. Y el problema ha sido asociado a uno de los efectos secundarios, sobre todo conocidos como lo que es la parte de las alergias, pero más importante, un efecto adverso que se conoce como la trombosis, es decir, la presencia de coágulos en la sangre. Es muy importante diferenciar qué es un efecto secundario y qué es un efecto adverso. Hemos entendido que todo fármaco va a tener un efecto primario, es decir, cuál es la utilidad del fármaco. Por ejemplo, un fármaco para la presión, es decir, un fármaco antihipertensivo, su misión es permitir que el paciente no curse con un cuadro de hipertensión. Sin embargo, puede tener efectos secundarios, es decir, por el mismo mecanismo de acción, podría llevar a unas consecuencias que son esperables, pero en otro lado también podría tener efectos adversos, que son situaciones inesperadas. Las vacunas no son ajenas a ello. La acción primaria de la vacuna está en producir anticuerpos para que el organismo esté protegido de una posible infección. Sin embargo, va a tener efectos secundarios, y estos son en relación a la misma respuesta inmunitaria. Recordemos que cuando uno recibe o se le inocula lo que es la parte, se le administra la vacuna, la respuesta inmunitaria se va a activar y esto va a causar liberación de mediadores de la inflamación que van a dar origen a las diferentes manifestaciones que son esperadas dentro de la vacuna, como son malestar general, dolor de cabeza, sensación de alza térmica o fiebre y lo que es escalofríos. Esto generalmente va a durar entre 2 o 3 días y son parte de los síntomas que puede tener una persona vacunada. Sin embargo, también se han descrito efectos adversos y es muy importante tomar en cuenta lo que ha sucedido en Europa. Por ejemplo, en Europa, la Agencia Médica Europea, la EMA, ha evaluado los casos de trombosis y se vio, por ejemplo, 62 casos de trombosis cerebral en los senos venosos cerebrales y 24 casos de trombosis intraabdominal. Y hablamos prácticamente de
25 millones de personas vacunadas, sobre todo en Europa. Entonces, estos casos han llamado la atención y sobre todo han llamado a tomar en cuenta qué molestias o qué síntomas debemos considerar. Con respecto a los síntomas normales esperados tras la vacunación, los que uno puede tomar en cuenta son, en primer lugar, malestar general, dolor en la zona de la inoculación, puede tener fiebre, puede tener dolor muscular, puede tener lo que es la parte de cansancio. Estos síntomas son los esperados. Esto puede durar entre 2 a 3 días. ¿Cuáles son los síntomas de peligro? ¿Cuáles son los síntomas que se han registrado? Sobre todo frente a los eventos adversos que se ha descrito con la vacuna de AstraZeneca, con la vacuna de Johnson & Johnson. Para mencionar, la EMA ha enumerado los siguientes síntomas. 1. Dificultad al respirar. 2. Dolor en el pecho. 3. Hinchazón o aumento de volumen en la pierna. 4. Dolor abdominal persistente. 5. Síntomas neurológicos como dolor de cabeza o visión borrosa. 6. Pequeñas manchas de sangre bajo la piel, a lo cual se conoce como petequias, mucho más allá del punto de la inoculación. Entonces, es muy importante entender que si una persona tras la vacunación presenta alguno de estos síntomas, son síntomas de alarma. Y hay que tomar nosotros en cuenta ello. La presencia de petequias, de dolor de cabeza, dolor de pecho, dolor de abdomen, hinchazón de los miembros inferiores, son temas que hay que tomar en cuenta y que pueden estar relacionados a los efectos adversos. La EMA, que es la Agencia Médica Europea, ha descrito los casos sobre todo de estas vacunas con vectores virales como la AstraZeneca, que se han asociado a trombosis. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta ello. No son síntomas que se debe esperar tras la vacunación. Si una persona se vacuna y tiene visión borrosa, es un signo de alarma. Si una persona se vacuna y a los días está presentando dolor de cabeza constante, presenta dolor de pecho, presenta hinchazón de piernas, ese paciente debe ser evaluado inmediatamente. Es muy importante conocer esta información. La trombosis puede ser tratada y sobre todo controlada. Existen fármacos antitrombóticos que van a ayudar a ello, pero el punto más importante es el diagnóstico precoz. Es por eso importante conocer cuáles son los síntomas de alarma que uno debe tomar en cuenta con respecto a la vacunación, sobre todo con respecto a las vacunas que han sido reportadas que han presentado efectos adversos, como las vacunas de AstraZeneca y las vacunas de Johnson & Johnson, que se han asociado a trombosis. Y para mencionar nuevamente, los síntomas a tomar en cuenta son dificultad para respirar, dolor de pecho, hinchazón de la pierna, dolor abdominal persistente, síntomas neurológicos como dolor de cabeza o visión borrosa, petequias, que son puntos muy importantes a considerar. Si una persona recibe la vacuna y presenta en los 3-4 días después de la vacuna estos síntomas, inmediato acudir a evaluación médica. Es importante tomar una decisión oportuna y sobre todo ayudar a que la persona no se complique. Los efectos adversos están presentes en los fármacos y por eso siempre cualquier fármaco que sale al mercado continúa con la fase de investigación que se conoce como la fase 4 o lo que es la farmacovigilancia. Es muy importante conocer la experiencia de Europa, que en un registro de 25 millones de personas vacunadas ha reportado casos de trombosis cerebral y trombosis abdominal. Situaciones importantes que nos permiten a nosotros estar alertas. Recordemos que toda vacuna puede tener un efecto secundario, que es la activación de la respuesta inmunitaria, que es esperable. Pero no todos los pacientes van a tener efectos adversos, pero los que lo tengan tienen que estar alertas. La vacunación es nuestra mejor arma. El caso de Israel lo demuestra. Israel ha demostrado al mundo cuál es la fórmula para tratar de contener la pandemia. Y la fórmula se basa en vacuna y cuarentenas. Muy importante las vacunas y las restricciones. De esta manera, el 18 de abril, por ejemplo, Israel se quitó la mascarilla. Y ya la mascarilla no es de uso obligatorio. Importante tomar en cuenta ello.
La vacuna cumple un rol muy importante, pero también es importante nosotros conocer qué efectos adversos pueden presentarse, no para evitar la vacuna, sino para estar alertas y actuar a tiempo. La vacunación es un arma muy importante para poder contener la pandemia. Sin embargo, hay que estar alertas a los síntomas que puedan presentarse para actuar a tiempo y evitar las complicaciones. De esta manera, nosotros podemos tener una vacuna más segura al conocer los síntomas que pueden indicar algún daño o sobre todo alguna complicación. Bueno, en este video hemos querido entender cuáles son los síntomas esperados dentro de una vacunación y cuáles son los síntomas de riesgo. Hemos entendido sobre todo la experiencia de Europa, en donde la Agencia Médica Europea, EMA, ha reportado los casos de trombosis cerebral y trombosis abdominal, situación muy importante que es asociada a la vacuna de AstraZeneca. Conocer cuáles son los síntomas de riesgo, vamos a poder nosotros actuar de manera oportuna. Los síntomas que se han mencionado con respecto a riesgo y que debemos tener mucho cuidado son la dificultad respiratoria, el dolor de pecho, lo que es el dolor abdominal, presencia de síntomas neurológicos como lo que es visión borrosa o dolor de cabeza, la presencia de petequias, el aumento o hinchazón de miembros inferiores. Son situaciones que debemos tomar en cuenta. Recordemos que los síntomas esperados después de la vacunación y que no significan un riesgo son malestar general, fiebre, dolor en la zona de la inoculación. Son síntomas esperados que pueden durar 2 o 3 días. Sin embargo, los síntomas mencionados anteriormente, como son el dolor o la dificultad respiratoria, el dolor de pecho, el dolor abdominal, hinchazón de piernas, las petequias, dolor de cabeza y visión borrosa, son síntomas que deben llamar la atención y que podrían indicar una complicación asociada a efectos adversos de la vacuna. Si presenta un paciente estos síntomas, debe acudir inmediatamente a una evaluación médica y debe ser sospechado el diagnóstico de una trombosis. Importante tomar en cuenta ello para poder tener una vacunación segura. Bueno, los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos 2 canales, el canal principal que lleva el mismo nombre, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información. Asimismo, los invitamos a que puedan ustedes adquirir los libros que hemos publicado. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro disponible en Amazon y en iBooks, un libro que ayudará a entender sobre la principal causa de muerte que afecta al mundo, con lamentablemente más de 10 millones de personas fallecidas por año. Un libro muy importante para conocer. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro que ayudará a entender sobre la pandemia que estamos viviendo y lo más importante, cómo poder nosotros enfrentar la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Si usted desea agendar una cita, puede comunicarse al número +51 996 831 867 y de esta manera solicitar una cita para poder evaluar su caso. Las membresías están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse en las personas que están en YouTube, el botón colaborar en las personas que están en Facebook, para que de esta manera usted pueda ser miembro del canal y tenga beneficios como descuento en videoconsultas, acceso exclusivo a videos y lo más importante, una comunidad más cerrada. Soy el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden suscribirse y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.